Muy buenos días a todos, a todas y todes. Nos encontramos en la clase número 5 de este segundo cuatrimestre de Teorías Sociopolíticas y Educación. Estamos en la última clase antes del trabajo práctico a modo de examen parcial que vamos a realizar en la clase que viene. Antes que comenzar con las cuestiones más bien teóricas, deseo avisarles que tendrán una semana para abordar la realización de los trabajos parciales y que una vez que lo entreguen obtendrán la corrección luego de 3 o 4 días no más. Así que van a tener el espacio de buzón para poder entregarlos. Y en el día de hoy voy a dejarles a la último en la actividad de la plataforma una pequeña guía de estudio que lo que pretende es poder darles un marco, digamos, conceptual, por así decirlo, interrelacionando en ejercicios muy similares a los de este parcial, los textos que fuimos abordando a lo largo de la unidad número 3. Por lo tanto, es muy importante que puedan realizarla. No va a ser de corrección obligatoria, pero sí es fundamental para que ustedes puedan ir estudiando, encontrándose con los textos y teniendo una idea de cómo va a transcurrir este parcial, ¿sí? Más que nada porque, como ustedes ya saben, nos gusta desde la cátedra tomar esta concepción de poder poner, digamos, en práctica o poder elaborar escritos que ya han sido trabajados en clase. Por lo tanto, la metodología es muy parecida a los ejercicios que vinimos haciendo y esta guía de estudios pretende darle un marco conceptual y tomar ejercicios muy similares a los que van a abordarse en el parcial, por supuesto que con otro contenido, ¿sí? Pero tienen una modalidad muy parecida a los que abordaremos en el parcial. Hoy a las 18 igualmente nos vamos a encontrar y profundizaremos, si es que queda alguna duda, sobre todos los textos trabajados en la unidad número 3. Igualmente a lo largo de este video vamos a ir interrelacionando los textos anteriores en conjunción con los textos para la clase de hoy que siguen abordando las teorizaciones de Bourdieu y Passerón en torno a la reproducción en lo que es el orden social, cultural y por sobre todo el educativo. Bien, sin más, me dedico a comenzar con un poco el abordaje teórico y vamos a hacer una actividad como la que venimos haciendo en todos los videos para poder interrelacionar estas categorías conceptuales de estos dos autores tan importantes para la sociología de la educación con la realidad educativa en nuestro país. Bueno, primero que nada me gustaría comenzar a abordar la reproducción. Este texto tiene en cuenta varias de las categorías teóricas que fuimos trabajando con el texto de Tenti Fanfani y con el texto de Ana María Brígido. Los autores lo que pretenden es dar cuenta una vez más de cómo la reproducción cultural también termina reflejándose o termina dando como resultado una reproducción de las desigualdades sociales. Allí es donde los autores hacen hincapié en algunas categorías teóricas y conceptuales fundamentales para poder entender esta teorización dentro de lo que es el sistema educativo. Ellos, por supuesto que profundizan su teoría de la reproducción y creen en las desigualdades de clases, en lo que es la educación en particular, y van dando a lo largo de este escrito distintos ejemplos, ¿sí?, específicos de cómo la violencia simbólica, que como ya habíamos visto anteriormente, no tiene que ver con una violencia física, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con una violencia verbal, sino con mecanismos imperceptibles, con mecanismos que minuciosamente van generando desigualdades dentro del sistema educativo. Y así es como los autores plantean que hay una acción pedagógica. Esta acción pedagógica tiene que ver
con o tiene en cuenta a la reproducción simbólica en términos de que dentro de la escuela, por supuesto que a través de la autoridad pedagógica, que somos les docentes, no solo dentro de la escuela como escuela primaria o un nivel en particular, sino como sistema educativo en su conjunto, existe un arbitrario cultural. ¿Qué significa esto? Bueno, saberes, ¿sí? Saberes, conocimientos, normas, valores, legítimamente, digamos, socialmente, perdón, legitimados, ¿sí? Y legítimamente aceptados por la sociedad, que reproducen un orden que es hegemónico y que es el orden social de la clase dominante, ¿sí? Por lo tanto, ya la misma acción pedagógica, que es la que llevamos a cabo los docentes dentro del aula, está inscripta en una violencia simbólica. Primero que nada porque justamente estamos transmitiendo los valores, las normas y los conocimientos socialmente aceptados, ¿sí? Que desde la teoría de la reproducción, desde la teoría de Bourdieu y Passerón, son los valores, las normas y los conceptos y conocimientos de la clase social dominante. Por lo tanto, ya la misma acción pedagógica es un tipo de violencia simbólica dentro de lo que es el sistema educativo en nuestro país. Lo vamos a poner como ejemplo en una noticia, pero en el mundo, o sea, a un nivel global, lo plantean, en realidad ellos lo plantean dentro del sistema capitalista, ¿sí? Nunca nos olvidemos que son dos autores que son sumamente críticos del sistema capitalista y que recuperan ideas marxistas para historizar acerca de cómo las desigualdades de clase terminan inscribiéndose dentro del sistema educativo y de cómo un orden más o menos de círculo y cómo el sistema educativo termina inscribiendo desigualdades sociales, termina reproduciendo desigualdades sociales, perdón, hacia sus adentros. Bien, esta acción pedagógica es llevada a cabo, como bien les dije antes, por los docentes que para Bourdieu y Passerón son la autoridad pedagógica, ¿sí? Y esta autoridad pedagógica también está inscripta o también es resultado de una violencia simbólica. ¿Por qué? Justamente lo que charlábamos y conversábamos y pensábamos la clase anterior, que los estudiantes, ¿sí? De por sí tienen que aceptar y asumir y ver al docente, a esa autoridad pedagógica, como la palabra autorizada, ¿sí? Muchas veces sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, por un lado tenemos a la acción pedagógica, que es la acción de transmitir conocimientos, valores, actitudes, maneras de dominar al cuerpo, ¿no? Como muy imperceptibles, que son socialmente legitimados y que son los de la clase social hegemónica o dominante, y por el otro lado tenemos quien transmite y quien lleva a cabo esa acción pedagógica, que es la autoridad pedagógica dentro del sistema educativo y que se encarna dentro de nada más y nada menos que personas que somos les docentes, que según estos autores también están formados para transmitir este tipo de autoridad, ¿sí? No lo plantean a la autoridad en términos de autoritarismo, ¿sí? No olvidemos que el concepto de violencia simbólica, y esto quiero que sí no queden dudas y no queden ambigüedades, no hace referencia a maltratar a un estudiante dentro de cualquier nivel del sistema educativo, sino que más bien hace referencia a esos mecanismos imperceptibles que les estudiantes y mismo les docentes llevan a cabo dentro de la escuela, en realidad les docentes llevan a cabo dentro de la escuela y son imperceptibles para los estudiantes, ¿sí? Lo vimos mismo con el caso de el relato narrativo, ¿sí? Una docente hace una simple pregunta, somete a democratización una decisión, pero a su vez está
imponiendo un pensamiento que es propio, una ideología que es propia, y está ocultando algún tipo de información que esos estudiantes, sobre todo en los primeros niveles, como es el nivel primario, en los primeros grados, como es el nivel primario, es necesario que tengan para poder tomar una decisión, ¿sí? Muchas veces esa falta de información, que también la podríamos ejemplificar con, se me ocurre, no llevar adelante o no llevar a cabo los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, que es una ley en nuestro país, ¿sí? Eso, no llevar adelante esos lineamientos o no poner a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes en conocimiento de todos esos conceptos, de todos esos contenidos, de todos esos valores que enseña justamente la ESI, y que tendría que ser una actividad moral de la autoridad pedagógica, muchas veces no se lleva adelante, y esto también termina siendo una violencia simbólica que reproduce las desigualdades sociales, ¿sí? O sea que la violencia simbólica no está solamente inscrita en un maltrato o en realidad no está inscrita en un maltrato o en violencia física, ¿sí? Sino que es importante tener en cuenta a estas cuestiones. Y muchas veces la violencia simbólica que se ejerce en la acción pedagógica y a través de la autoridad pedagógica discrimina en lo que son las distintas clases sociales, ¿sí? Y esto se focaliza muchísimo, Bourdieu y Passerón, para hacer su teorización, ¿sí? Ellos lo que explican continuamente es que la autoridad pedagógica va a transmitir estos valores socialmente aceptados para que justamente haya una homogeneización en la sociedad y las clases sociales bajas, las clases sociales populares, no puedan tener su cultura, ¿sí? Sino que adquieran o incorporen el acervo cultural de las clases sociales dominantes en pos de poder reproducir las desigualdades y seguir en este estatus de imperar el orden social, político y por sobre todas las cosas económico que ya hemos visto que es el capitalismo. ¿Sí? Dicen que en el texto, ambos autores dicen que no hay una toma de conciencia de esta arbitrariedad cultural que se impone dentro de la escuela a través de la acción pedagógica y a través de la autoridad pedagógica, ¿sí? Están tan legitimados pedagógicamente los saberes y los valores que no hay muchas veces, justamente como les digo, una toma de conciencia por parte de quienes llevan adelante esta reproducción, ¿sí? También en las escuelas se establecen, y esto es otra manera de poder interrelacionar quizás el texto con cuestiones de nuestra cotidianeidad y cuestiones del sistema educativo en nuestro país, se establece una competencia, ¿sí? Hay una competencia y hay instancias de competencia que obedecen a las lógicas específicas del campo de la legitimidad de los contenidos y de los saberes, comportamientos, valores y normas socialmente aceptados y legitimados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la competencia está inscripta en poder justamente ver quiénes son les estudiantes que pueden alcanzar o sobresalir en los resultados, ¿sí? Estos resultados que, como bien ya hemos visto en los textos de Apple King y también un poco en los de Budelotti y Stablet, tienen que ver con un estándar, ¿sí? de conocimientos y un estándar de evaluación, y que se expresan, ¿sí? Y que se incorporan para que sean justamente transmitidos y para que sean justamente incorporados, se incorporan al sistema educativo, para que sean incorporados en los estudiantes y poder generar una competencia que lo que plantean los autores, por supuesto, es que muchas veces es dispar, ¿sí?
en la mayor parte de los casos es dispar. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta a las particularidades de los y las estudiantes dentro de la escuela, y por sobre todas las cosas porque no todos y todas, como justamente estamos hablando, ni tienen el mismo capital cultural, ni se forman dentro del mismo ámbito social por fuera de la escuela, y ni tienen ni pertenecen a la misma clase social, ni tienen las mismas posibilidades materiales y económicas. ¿Sí? Entonces el concepto de muchas veces de la autoridad pedagógica está visto como un contenido que es normativo, está normado que el docente tiene que hacer, establecer esta competencia, propiciarla, y muchas veces ser parte, ¿sí? Incluso siendo ejemplo de esta competencia, y que dentro de la misma hay una comunicación pedagógica que supone que esta autoridad pedagógica que está dentro de la institución puede prejuzgar, ¿sí?, a los estudiantes y a sus pertenencias de clase. ¿Sí? Esto está muy bien explicado en el texto, ¿sí? Hay muchas partes en las que se ejemplifica muy detalladamente, ¿sí? Ustedes van a poder leer a lo largo de todo el texto todos estos ejemplos que yo les voy mencionando, y por supuesto que les va a sonar, les va a resonar con todas las actividades que venimos haciendo anteriormente. ¿Sí? Este tema de la arbitrariedad cultural dominante y del monopolio de la legitimidad cultural dominante es lo que siempre está en juego en las competencias y en las distintas instancias de competencia entre los estudiantes. ¿Sí? Esto que les vuelvo a decir, parece que se fundamentara el sistema capitalista o pudiera argumentar que todos y todas las estudiantes y los estudiantes pertenecen o tienen el mismo lugar de partida, ¿sí? Cuando sabemos muy bien que las distintas clases sociales, los hijos, no va a ser lo mismo un hijo, una hija de un obrero, o de nada, de una persona, un niño que viva, una niña que viva en un barrio popular, que un niño o una niña que viva en una familia de clase media alta, ¿sí? Ya de por sí no van a tener las mismas oportunidades de poder acceder a la educación, y por lo tanto esto dentro del sistema educativo va a seguirse perpetuando. ¿Cómo? A través de esta competencia. ¿Cómo? A través de la violencia simbólica, y cómo también a través de la transmisión de un arbitrario cultural que es necesario aprender y, digamos, reproducir en nuestra vida social por fuera de las instituciones escolares, ¿sí? Por eso es que muchas veces, y esto también lo plantean los autores, hay personas, hay niños, hay niñas, hay estudiantes que se quedan en el camino, ¿sí? Esto del fracaso, porque el estándar, la competencia estándar, los saberes legitimados, muchas veces hacen que los niños y las niñas que no pueden acceder al mismo capital cultural, y bueno, después de haberlo visto con esta pandemia, sabemos que muchas veces ni siquiera a la posibilidad del acceso a clases, ni siquiera virtuales, porque faltaba o dispositivos o conectividad, hacen que se termine fracasando. Sin, por supuesto, cuestionar, y esto también es algo que reflejan los textos, qué es lo que sucede por fuera del sistema educativo y cuáles son esas cuestiones estructurales que hacen que haya niños y niñas que llegan a la escuela y que en lo único en lo que pueden pensar es en que no comieron en sus casas, ¿sí? Por lo tanto, no pueden ni siquiera incorporar el arbitrario cultural que establece el sistema educativo y que responde a una clase, a una determinada clase social, ¿sí? Por eso es que muchas veces muchos estudiantes quedan en el camino, fracasan y no pueden seguir formando parte del sistema escolar. Nadie se pregunta muy bien el porqué de esos fracasos, y el sistema escolar sigue reproduciendo estas desigualdades a través de estos mecanismos imperceptibles. En los 13 estados del capital cultural
Bourdieu hace hincapié justamente en esta cuestión y habla un poco de la visión economicista, ¿sí? De cómo muchas veces se cree desde muchas veces la teoría del capital humano, por ejemplo, esto que les decía, que todos los estudiantes y las estudiantes llegan a las escuelas y tienen el mismo punto de partida, la misma adquisición de saberes previos, el mismo capital cultural, lo cual no es así, ¿sí? Por eso mismo es que ahora voy a compartirles pantalla porque he decidido recuperar una noticia que me parece potente para poder pensar algunas de las categorías teóricas, sobre todo del texto de los tres capitales, ¿sí? De los tres capitales culturales. Esta noticia yo se las dejo aquí, ustedes hacen clic, yo les voy a dejar debajo de este video esta presentación. La idea es que ustedes puedan leerla y que puedan reflexionar a partir de estas tres preguntas. ¿Conoces cómo están elaboradas las evaluaciones a aprender? ¿Qué pensás acerca de la siguiente cita textual? Y allí les dejo la cita textual. ¿Y qué dirían Bourdieu y Passerón acerca de estos datos? ¿Y cómo podemos vincular dicha cita con los tres estados del capital cultural? ¿Sí? Yo les dejo esta noticia que tiene en cuenta a las evaluaciones a aprender, que son evaluaciones que comenzaron a tomarse a partir del año 2016 en nuestro país, luego de que asume al poder la alianza Cambiemos, ¿sí? Y bueno, que asume al gobierno nacional y al varios de los gobiernos provinciales, y tienen en cuenta estas evaluaciones para poder medir los aprendizajes de los niños y niñas dentro de las escuelas primarias y de las escuelas secundarias. Y a partir de estos aprendizajes, adquiridos o no adquiridos, pues estas evaluaciones no olvidemos que son estandarizadas, pueden medir cómo es el trabajo docente y cuáles son las responsabilidades o qué es, según estas evaluaciones, lo único que hay que transformar dentro de la educación para que los chicos y las chicas no fracasen. Esto se los digo como una introducción, les voy a dar unos minutos, pueden pausar el video o pueden leer la noticia en algún otro momento. La idea es que puedan reflexionar sobre estas preguntas y que tomen nota para poder retomarlas en la clase. Bien, si han podido reflexionar acerca de estas tres preguntas, si han podido leer la noticia en profundidad, que es muy interesante, podemos ver cómo aquí hay justamente una interrelación, ¿no?, de lo que sucede con el capital cultural y la clase social, la pertenencia a una clase social. Y así es como Bourdieu nos plantea que hay tres estados del capital cultural, que es el estado del capital cultural objetivado, el institucionalizado, y tenemos a el capital cultural incorporado, ¿sí? Bueno, por supuesto que estos tres capitales culturales, como bien yo les dije antes, se diferencian, ¿no? Por supuesto, según, y esto lo plantea Bourdieu, la pertenencia a una determinada clase social. Y ahí es cuando podemos ver que el capital cultural en estado institucionalizado hace justamente referencia a la objetivación del capital cultural bajo la forma de títulos, ¿sí? El institucionalizado tiene que ver con qué estatus nos da en la sociedad obtener determinados títulos en las determinadas instituciones de las que formamos parte a lo largo de nuestra vida académica, ¿sí? Por otro lado tenemos el capital cultural objetivado, que este sí se hace cuerpo, es material, tiene que ver con la posibilidad de tener en nuestra casa una biblioteca, de tener en nuestra casa acceso, o de tener la posibilidad de ir a obras de teatro, de participar del mundo de la cultura, ¿no? De ir a obras de teatro, de mirar películas, ¿sí? Y etcétera. Y de cómo esas cuestiones muchas veces terminan siendo específicas de una clase social, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el capital cultural incorporado, que ese sí es el que vamos incorporando a través de nuestra socialización primaria, primero en el vínculo familiar y luego dentro de las instituciones escolares, ¿sí? Esta noticia que yo les dejé en la presentación pretende mostrar cómo hubo un pequeño aumento de los resultados en el año
año 2019 en matemática y prácticas del lenguaje, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no olvidemos que estas son unas evaluaciones estandarizadas que son todas iguales para todos los y las estudiantes de todas las escuelas del país, se toman siempre en sexto grado en Provincia de Buenos Aires, en séptimo grado en Cava, en quinto año en Cava y en sexto año de la secundaria en Provincia de Buenos Aires, y lo mismo en las distintas provincias que mantienen uno u otro de los sistemas, ¿sí? Y lo que pretenden es justamente medir resultados. ¿Qué es lo que se transmite un poco a lo largo de la noticia y lo va diciendo y lo recupera el exministro de Educación, Nicolás Trota, el exministro de Educación Nacional? Es que justamente no se tienen en cuenta cuáles son las situaciones particulares de cada uno de esos estudiantes, ¿sí? ¿Cómo es que ellos hicieron su trayectoria escolar? ¿Cuál es la pertenencia a la clase, a una determinada clase social? Si sus necesidades básicas están cubiertas, ¿sí? Si efectivamente pudieron acceder, en el caso del año pasado, que no se hicieron igualmente las evaluaciones a aprender, pero si pudieron acceder a ir a las clases y participar dentro de lo que es la escuela, digamos, la escolarización, si pudieron mantener la escolarización, ¿sí? Todas esas cuestiones no se toman en cuenta dentro de las evaluaciones a aprender, y esto es un poco lo que transmitía la noticia, ¿no? Entonces, preguntarnos a través de la teorización de Bourdieu también qué es lo que sucede con la pertenencia a una clase social y las posibilidades de adquirir o de incorporar un determinado capital cultural, ¿sí? ¿Qué sucede con los resultados en aquellas escuelas que muchas veces están ubicadas en zonas urbanas con degradación ambiental y social muy agudizada, o en aquellas escuelas rurales, ¿sí? Y esto da cuenta en muchas oportunidades de los resultados, y al menos esto es lo que se quiso hacer ver durante los últimos 4 años del gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿sí? Justamente se medía estos resultados de que en las escuelas privadas había un poco de mayor puntaje o de mayor comprensión, y en las escuelas públicas, sin embargo, no. Los puntajes eran menores y estaban descendidos en determinados contenidos curriculares. Esto legitima también determinados discursos de mercantilización de la educación, de no defensa de la escuela pública, de bastardeo de la escuela pública, de creer o de pensar en la escuela pública como escuela para pobres, ¿sí? En donde no se aprende, ¿sí? Y esto se desglosa un poco en la noticia, por eso me parecía interesante poder reflexionar allí qué es lo que Bourdieu plantearía en estos términos de evaluaciones estandarizadas. Sobre todo porque lo que termina abordando tanto Bourdieu como Passerón, es que los fracasos en el sistema educativo se terminan dando, por supuesto, en las clases sociales bajas, ¿sí? Y cómo eso está legitimado, evidentemente, o al menos no está puesto sobre la mesa aquellas desigualdades sociales, culturales, estructurales que se dan por fuera del sistema educativo, y cómo muchas veces esto se fundamenta tan solo tomando una evaluación o transformando algún contenido curricular, o culpabilizando y demonizando a los docentes, y no pensando en cuáles son las verdaderas transformaciones que deberían hacerse por fuera del sistema educativo para poder mejorar, por supuesto, que el trayecto escolar de todos los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, a lo largo de todo el sistema, de todos los niveles del sistema educativo, ¿sí? Bueno, nada, es una oportunidad para que pensemos y reflexionemos juntos y juntas. Les voy a pedir que sí que lean, se tomen unos minutos para leer la noticia, que anoten si quieren algunas de las reflexiones que les despierta la lectura de esta noticia, y los voy a esperar hoy a las 18 para poder interrelacionar algunas categorías conceptuales de los textos anteriores con estos últimos textos, y
disipar todas las dudas que haya acerca de los contenidos de la unidad 3. Los dejo con la guía de estudio debajo del video y nos vemos a las 18 horas. Muchas gracias por escuchar.